Ya, ahora sí. Entendería que esta es la idea que les han compartido, les han enseñado en el colegio. Y si no lo han hecho de forma explícita, eh, digamos, esta es una definición, unos conceptos o la lógica que venimos absorbiendo en nuestros diferentes cursos o actividades, ¿no? Una estrategia para acceder al conocimiento, para adquirir conocimiento. No es que respiramos y de repente tenemos conocimiento, sino seguimos pasos, seguimos acciones. Y estas acciones no son azarosas, sino siguen una lógica, una estrategia. Ok, para Bunge, el método científico es racional, sistemático y verificable, aunque no infalible. Importante porque eh, el método no te da verdad absoluta, te da verdades tan contingentes que son acumulativas. Eh, Racional porque usamos la razón, la lógica. Sistemático porque sistematizamos, hay una organización detrás, o mejor dicho, una estructura. El conocimiento lo estructuramos bajo conceptos. Por ejemplo, decimos que existe el concepto tierra. Dentro del concepto tierra existe el concepto continente. Dentro del concepto continente existe el concepto desierto, mar, selva. Dentro de la selva existe el concepto clima, ¿ok? Clima de la selva, existe la lluvia, etcétera, etcétera. Es sistemático en ese sentido, ¿no? Jerarquizamos, creamos jerarquías de conceptos que nos permiten explicar la realidad que estamos viendo. Y verificable porque constantemente estamos verificando que aquello que las descripciones representan la realidad, o mejor dicho, para poder verificar si nuestra estructura de conceptos es válida para explicar la realidad. Bunge también dice que el método científico está relacionado con la objetividad, con la precisión, con la comunicabilidad y la claridad. Eh, fali, es fali, con la fabilidad y apertura al perfeccionamiento continuo. Falibilidad viene del término falible, o sea, que puedes demostrar eh, su... Puedes demostrar... Falibilidad es la posibilidad de, o el riesgo de engañarse o errar. Y por extensión, eh, tú o el concepto. A ver, no sé si lo expliqué bien. Fabilidad es la posibilidad o el riesgo de engañarse. Que una persona se engañe, se autoengañe, digamos, ¿no? O también que un sistema, una cosa abstracta, eh, un conjunto de, también digamos, pueda estar construido de forma de que nos oriente hacia el engaño, ¿no? Y al reconocer que no hay estructura de conocimiento o verdad perfecta, infalible, ese reconocimiento hace de que la ciencia, slash, el método científico, esté siempre buscando un perfeccionamiento continuo. Es un método correctivo, o sea, reconocemos que el conocimiento que vamos a obtener del método científico no es la verdad única, no es una verdad eh, absoluta, en el sentido filosófico. ¿Ah? Estamos hablando acá de conceptos filosóficos. No es una verdad absoluta, es una verdad contingente. Ese hecho, esa característica se le llama la fabilidad, ¿no? Falibilidad, perdón. Entonces,
como reconocemos que la verdad que estamos obteniendo, el conocimiento que estamos obteniendo a través del método no es infalible, o sea que no se equivoca, nosotros constantemente estamos buscando eh, eh, mejorar nuestros métodos, mejorar nuestra precisión, cuestionar nuestras hipótesis, ¿no? Es diferente al dogma de las religiones. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Porque sí, el concepto de Dios, de la Santa Trinidad, es infalible, ¿cierto? No hay más que eso. Utilidad real para explicar, predecir e intervenir en el mundo. Esto es lo que le da cierta potencia, cierto reconocimiento desde 1700, 1500, 1600, que la ciencia se convierte, deja de ser una actividad, digamos, amateur, hecha en espacios, digamos, cerrados, personalistas, individualistas, a convertirse en una actividad social, humana, eh, claramente verificable o reconocible dentro de la sociedad, ¿no? ¿Y cuál ha sido tal vez el elemento que le ha dado una valoración social en las sociedades importante? Su utilidad. Porque si antes no había una explicación con respecto a los terremotos y los asociaban a castigos divinos, ya sea el dios que le correspondía en ese momento, la ciencia, a través del método científico, describió los terremotos como esos movimientos de tierra, esos movimientos de la superficie de la tierra, resultado de la ruptura de las placas, ¿no? Y por tanto se desconectó de las explicaciones dogmáticas religiosas o de dioses, ¿no? Pero no solamente en ese sentido, sino a través de la ciencia, a través del desarrollo de la tecnología, se ha construido carreteras, caminos, puentes. Hemos tenido, los hogares de 1500 son diferentes a los hogares que tenemos, ¿cierto? Entonces hay una utilidad real, la explicación del universo, ¿no? Hay una utilidad real en el método científico. Ok, esta es la lógica, esta es la definición del método científico. Ahora quiero llevarlos a ciertos elementos adicionales a tomar en cuenta. Antes que nada, bueno, decirles que el método científico que ahora tenemos es resultado de eurocéntrica, es la verdad, porque se desarrolló en la, en Europa, ¿no? En la Europa también es eurocéntrica e imperial. Y tiene como, vamos a decir, tres grandes fuentes que vienen a ser el empirismo, más que la razón es la racionalidad y la imaginación. Oh, más que, sí, la imaginación. Ahí los tres grandes exponentes de estas eh, corrientes vienen a ser John Locke, que es el primero, lo puse acá, no lo puse acá, eh, René Descartes e Immanuel Kant. Más que imaginación es la síntesis. Ahí me toca cambiar. Es la síntesis. Bueno, ya lo cambié después. Estos son los tres, solamente quería decir eso, porque justamente para hacer referencia a este comentario o mejor, la definición de Bunge, experiencia, razón, imaginación. Locke decía, el único conocimiento al cual podemos acceder es a través de nuestra experiencia, a través de nuestros sentidos. Sin embargo, sabemos que eh, la razón también juega un elemento importante. La abstracción, mejor dicho, la abstracción genera un elemento importante en de conocimiento. Por ejemplo, está fuera de nuestra experiencia poder conocer in situ, o sea, verlo con nuestros ojos, cómo es que dos placas se mueven, se rompen y generan un terremoto. Somos capaces de crear un concepto, el concepto placas.
y además del concepto, el proceso, ruptura de placas. Eso es una acción de la razón, abstracta. Eh, y por tanto no es empirista. Y por tanto, y empirismo y abstracción son importantes a la hora de acercarnos al conocimiento. Kant aparece para hacer una síntesis entre empirismo y razón, porque si te la das del lado extremo empirista, llegas a dudar de tus mismos sentidos. Si dudas de que si los sentidos son realmente el mejor medio de interacción con la realidad. Y si te vas hacia el lado de la abstracción, de la racionalidad más extrema, eh, dejarás de tener conexión con la realidad. Y al dejarte de tener conexión con la realidad, lo que estás haciendo es construcciones lógicas que no tienen que no describen la realidad del mundo. ¿Ok? Kant viene a ser como la intersección de ambos. Más que la intersección, la síntesis de ambos. Entonces, hemos hablado del método científico en teoría. Ahora quiero traerles un par de elementos adicionales. Cuando empezamos las clases, al menos así empezó mi clase de física en el colegio y también en la uni, claro. Me hablaron sobre sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿No? Entonces, el sistema cerrado es aquel, o aislado, ¿no? Es aquel porción de la realidad donde no hay transferencia de energía o materia, eso está aislado. El sistema cerrado no hay transferencia de material, pero sí cambios en la energía. Y el sistema abierto puede existir transferencia de materia y energía, ¿no? Y el sistema abierto tiene entradas y tiene salidas, tiene fronteras y tiene alrededores, ¿no? Pero esta abstracción de la realidad es una abstracción que nosotros como humanos, ¿no? La hemos creado. Eh, y la creamos porque existe el observador. El observador acá, cuando nos explican estos conceptos, nos dicen que detrás hay una persona, un elemento, un ente que observa y que toma la decisión de separar. Esta sección será mi sistema abierto, esta será mi frontera y estos serán mis alrededores. Esa decisión que hace el observador es una decisión consciente, lógica, que tiene sus motivos. Quiero llevarles ahora entonces a mostrarles algunos ejemplos en dos ámbitos bien definidos. El primero, la mecánica celeste, las ciencias naturales. Acá yo les pregunto, ¿cuál es el nivel de participación del observador en la astronomía? El observador, en este caso el astrónomo, es capaz de poder separar el Sol, la, físicamente me refiero, ¿no? El Sol con la Tierra no lo es. Sin embargo, hace una abstracción y dice, ahora voy a observar solamente la interacción entre Sol y planeta. Vamos a compartir esto en el grupo general para que más gente se una. Ya. Entonces, es el astrónomo el que dice las interacciones gravitacionales en el planeta Tierra vienen de todos lados, del Sol, de la Luna, de Marte, del centro de la galaxia, etc. Pero yo voy a decidir separar Sol y planeta. Sol y planeta, y de hecho Kepler, después de las observaciones que hizo, llegó a la conclusión que había tres leyes, ¿no? La ley de las órbitas, todas las órbitas son eclipses, la ley de las áreas, áreas iguales a tiempos iguales,
y la ley de los periodos. Hay una relación entre el tiempo para completar una órbita y el valor del semieje mayor. ¿Ok? Y acá la imagen que les pongo del observatorio es el observatorio de Harvard en Arequipa. No sé si sabían que existió en 1920, 1930 un observatorio. Por favor, levanten la mano si es que si alguno no sabía de la existencia de un observatorio de la Universidad de Harvard en Arequipa. No sabían, ¿no? Bacán. 6, 7, 8. Ok. Gracias, gracias por levantar la mano. También ha habido un observatorio en Huancayo, que lo puso los japoneses, que fue destruido por los terroristas. Pero bueno, más allá de eso, eh, acá como ven, el observador, el astrónomo, decide separar de todas las interacciones gravitacionales, solo va a tener planeta y Tierra, ¿no? Perdón, planeta y Sol. ¿Hay una pregunta, me parece, Gabriel? Hola, ¿qué tal, Gerard? Sí, ahí me perdí en lo de la anterior diapositiva de los sistemas, eso no lo entendí mucho. Esto. Sí, eso es. Ya, lo que vengo a decir acá es que hay una decisión explícita de alguien, del observador, mejor dicho, para dividir para dividir la realidad en un sistema aislado, un sistema cerrado o un sistema abierto. Uno decide, el observador decide. Yo quiero estudiar esta porción de la realidad como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no va a haber transferencia de materia. Pero el observador también puede decidir, quiero trabajar este sistema como un sistema abierto. Por ejemplo, la biología trabaja mucho con eso. ¿Por qué? Porque el corazón interactúa con los pulmones, interactúa con el cerebro, ¿no? No sé si ahí responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, como tapar variables, algo así, o sea, como centrarse en una cosa, ¿no? El observador define en, en la acción de definir sus variables, detrás hay una decisión explícita que toma el observador para decir, estas variables no las tomo en cuenta, pero estas variables sí las tomo en cuenta. Ujú. Cuando Ah, no, ya. por ejemplo, entonces en el caso de los planetas, el planeta y el Sol, el observador dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa la interacción de la Tierra con la Luna ni la Tierra con Marte. Solo me interesa la interacción planeta, Sol y Tierra. Esa es una decisión del observador. Mm, Y tú puedes preguntar por qué, porque en ese momento sí lo decidió. Kepler, los instrumentos que tenía, pues llegaba a ver Marte y el Sol. Y dijo, con eso yo empiezo. Y llegó a tener esas tres leyes, ¿no? Conforme la tecnología aumenta, hacemos más complejos nuestros sistemas, pero también tomamos sistemas cerrados. También vamos diciendo, este es mi sistema cerrado, claro, es cada vez más complejo, pero yo así lo decido. sí, 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 ya me quedó más claro. Ok, sigamos, sigamos. Entonces, sigamos, 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 sigamos. Bien, pero ahora quiero llevarlos a este caso. En la imagen de las fotos, de las fotografías, tenemos dos ejemplos de la informalidad que impera en nuestra, vamos a decirlo así, territorio. En el caso superior, diversas casas, ¿no? De ciudadanos que eligen vivir en los extramuros de la ciudad, usando
digamos, las laderas para poder ubicarse y tener una casa ahí. Muchas veces esta, esta elección que hacen las personas está muy asociada a que el costo de la tierra, el costo de la vivienda es muy alta en la ciudad y por tanto, ya sea como invasión o ya sea simple, o ya sea tráfico de tierras, incluso es más barato acceder a una porción de eso, ¿no? De tierra para poder construir su casa, con mucho esfuerzo, por cierto, ¿no? Del otro lado, en la parte de abajo, les muestro, esto viene a ser el acantilado de la Costa Verde, me parece que ya está por la zona de San Miguel, si no está por la zona de San Miguel, está por la zona de Barranco. Eh, lo que vemos acá es que, excepto la casa, ¿no? La casa, estas casas que han construido, eh, tenemos dos edificios que han construido en el barranco, en el acantilado. Hay una ley que indica que no está permitido construir en los acantilados. Además, sabemos que en la Costa Verde los acantilados constantemente se están descascarando, ¿no? Y que esas mallas que colocan, la verdad es que lo único que hacen es recolectar la tierra abajo. Son mallas más bien para que las piedras que se van separando del acantilado no salten hacia la carretera, sino más bien se canalicen, ¿no? Y la malla los contenga. No es una malla que sostenga a todo el acantilado. Entonces, si han construido en este lugar, uno, es por corrupción, porque la corrupción en los municipios es, sobre todo cuando están asociados a tierra, es pan de cada día. Y dos, es es una informalidad, ¿no? Informalidad y corrupción en ambos casos se expresa. Ahora, ¿por qué les traigo este caso, estos dos casos que, como digo, yo los estoy empaquetando en el concepto de informalidad slash corrupción? Porque no todo es las ciencias naturales. Cuando nos hacemos preguntas sobre la realidad, quiero conocer la realidad, quiero describir la realidad, quiero explicar fenómenos que están ocurriendo, no solamente son los fenómenos naturales de la naturaleza, digamos, las que describimos, sino también fenómenos sociales. Y para eso está todas las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces les coloco ahí una publicación de hace muy poquito, creo que fue el 2024, ¿ves? Vulnerabilidades y de las recientes áreas informales urbanas en Lima, Perú. Esto lo trabajó Luis Moya, egresado de la UNI, ahora docente de la Católica, eh, donde él lo que hace es, a través de imágenes satelitales, poder caracterizar las nuevas zonas informales urbanas que se están construyendo, sobre todo en los caminos de cuencas, en las cuencas más, mm, digamos, subiendo más la cuenca, ¿no? La cuenca es el camino que deja el río y por tanto eso permite que las zonas no sean tan empinadas. Por tanto, las nuevas zonas urbanas informales se construyen alrededor del río, por decirlo así. Eh, o las bajadas, ¿no? Las bajadas de Huaycos. Entonces, este es un escenario social, eso es la realidad social que tenemos. Y al costado ven un paper, ¿no? La de, epítome de la investigación científica. Por tanto, acá, ¿quién es el observador? Acá dividir explícitamente qué voy a investigar y qué
no voy a investigar qué corresponde a mis zonas urbanas informales y qué no corresponde a mis zonas urbanas informales, es una decisión del observador. Y creo que acá se hace más evidente, ¿no? Que cuando el observador decide enfocarse en estos, vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zonas, um, está excluyendo otras. Está excluyendo de forma explícita y consciente zonas informales urbanas. Por ejemplo, uno podría decir que en esta zona, sigan mi cursor, esta zona también es informal. ¿Por qué el investigador decide excluirlas y solo ocuparse de estas que están marcadas en rojo? Decisión de él. Decisión explícita que el investigador tiene que explicar. ¿Ok? Entonces, les he mostrado dos ejemplos. Ciencias naturales, ciencias básicas, ciencias sociales. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento científico? Que no dependa del observador. Si queremos una descripción de la realidad independiente, y voy a colocar acá en amarillo, así, y lo coloco en amarillo porque la independencia no termina de ser completa. Siempre vamos a tener algún elemento de subjetividad. Pero si queremos eliminar esos elementos de subjetividad, necesitamos un método. Esa era la lógica de Descartes. Necesitamos un método que supere al observador. Necesitamos un método que sea independiente del tiempo. Un método que, independientemente de la persona, e incluso independientemente del mismo observador que realiza la misma observación, la misma experimento en diferentes momentos, pueda asegurarnos que el conocimiento que vamos a obtener, la información que vamos a obtener, eh, es un conocimiento que no va a cambiar. ¿Ok? Eh, por eso sale el método científico, ¿no? Por eso se habla sobre el método científico. Que en esta imagen que les coloco es una simplificación, es una forma simplificada de describirlo y que se aplica de forma eh, que la aplicación en ambos lados, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque el objeto de la investigación es diferente, porque el objeto de investigación de las ciencias naturales y de las ciencias sociales es diferente. No hay una jerarquía, no hay una predilección por ambos. Cada ámbito de estudio es igual de relevante. Una tingencia, un paréntesis, todo este conocimiento, toda esta, digamos, descripción filosófica del método científico fue desarrollada durante, digamos, el proceso del Renacimiento y la Ilustración en Europa, por tanto es muy eurocéntrico, y esperaría que alguno se pregunte y diga si los incas o las sociedades pre-incas tenían ciencia. Yo voy a dar un comentario al final justamente al respecto. Pero sí quiero enmarcarlos históricamente de que esta, este objetivo, ¿no? Esta necesidad de tener un método que separaba la realidad del observador, se dio un contexto histórico específico donde el hombre se separaba de la creación de Dios, ¿no? El hombre ya no era una creación de Dios. La religión dejó de tener peso, peso para describir el mundo. El renacimiento es colocar a el hombre
al centro del universo, ¿no? Una cuestión un poco demasiado egocéntrica de los hombres de esa época, pero que rompía con la lógica religiosa de las décadas y de las centurias anteriores. Y posteriormente con la ilustración, eh, y además ilustración que no solamente se dio en el ámbito de la ciencia, sino también en la lógica, en los conceptos políticos, que eventualmente dio la caída a los reyes, a los regímenes absolutistas y la subida de las constituciones y de los congresos o los diputados o los senados. Eh, es en este contexto histórico en el que el humano se separa de la naturaleza. Esto es importante mencionar, porque ya no somos uno de con la naturaleza como podrían ser en las sociedades agrarias, sino somos un elemento independientemente de la naturaleza que podemos estudiarla y que además tenemos un método que es independiente incluso a la gente que observa. Esta visión es una visión eurocéntrica, histórica, que es muy diferente a la visión que tenían los incas y las sociedades pre-incas. No estoy diciendo que era buena, era mala, simplemente estoy contextualizando de dónde vienen los métodos científicos, ¿no? Y bajo esta lógica se desarrollaron o se dividieron las ciencias en ciencias fácticas y ciencias formales. La ciencia formal es la matemática, la estadística, la lógica, ¿no? Mientras que las ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Las sociales, la sociología, psicología, antropología, economía. Algunos dicen historia también. Eh, y por otro lado, ya son las 7. Y por otro lado tenemos las ciencias naturales. Las ciencias físicas, química, física, astronomía, las ciencias biológicas, biología, zoología, botánica y las ciencias de la Tierra, geología, meteorología, paleontología, ¿no? Entonces, esta clasificación de las ciencias, espero haberles mostrado que tiene un origen, no es una clasificación que haya bajado del cielo, fue todo un proceso de división del conocimiento, de división de cómo se describe la realidad del mundo, entendida a que nosotros a partir de un momento nos desconectamos, ¿no? Nos separamos de la naturaleza. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias naturales, así en términos muy generales, viene a ser la materia, la energía, la vida en sus manifestaciones, ¿no? Biología, microbiología, genética, los fenómenos naturales y las interacciones entre estos elementos y los mecanismos que la producen. Ahí coloco las ecuaciones de Maxwell porque nos explica la luz, nos explica las señales electromagnéticas, eh, y que más, digamos, referencia a las ciencias naturales que estas ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por eso también la física tiene una eh, relevancia importante porque llegó a consolidar en 4 ecuaciones la descripción de diferentes fenómenos naturales, como viene a ser la luz, la radio, la televisión, las ondas de radio, etcétera. Las ondas electromagnéticas, mejor dicho. Va. Y por otro lado, las ciencias sociales, el objeto de estudio de las ciencias sociales, en términos generales, porque acá en ciencias sociales hay toda una discusión epistemológica interna, que es interesante discutir, en algún momento lo podríamos discutir a futuro. En términos generales, las ciencias sociales se abordan las sociedades humanas y las interacciones entre las personas, entre los grupos, entre las estructuras, entre las instituciones. ¿Qué observan la organización social, el comportamiento humano, la cultura y valores? Aunque el término cultura yo no lo uso. No, un profesor me enseñó que el término cultura no es
no es la mejor forma de escribir exactamente eso que se quiere hablar como cultura. Eh, y la voy a poner en amarillo. En algún momento espero contarles por qué no uso el término cultura, pero tiene que ver con que es un término que objetiviza mucho la cultura peruana, o sea, convierte cualquier cosa en un objeto cerrado cuando no es. La cultura peruana no puede hablarse sobre cultura peruana porque somos 30 millones de personas, tenemos 25 regiones, no podríamos hablar sobre cultura limeña porque cuántos niveles de sociedades hay dentro de la cultura limeña, ni siquiera cultura combi. El término cultura es demasiado, digamos, positivista, por eso no se usa, no, al menos yo no lo uso. Eh, pero sí, las ciencias sociales estudian los valores, el lenguaje, el arte, las costumbres, las creencias, los procesos históricos y cambios sociales, las relaciones de poder y conflicto, ¿no? Y ahí les pongo una foto de la portada de un libro que se llama ¿De qué colegio eres? ¿No? La reproducción de la clase alta en el Perú, que fue publicado, no sé, hace 2, 3 años. Los autores son Luciana Reategui, Álvaro Grompone y Mauricio Rentería. Ambos, no, los tres pertenecen, o el libro se publicó bajo la editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Es un instituto de ciencias sociales bastante reconocido. Y el libro, el estudio, era un estudio social sobre cómo la clase alta estructura eh, en el Perú, bueno. Está creo más asociado a Lima, pero bueno, ahí lo hice en el Perú. Cómo construye sus diferentes símbolos, conceptos, estrategias de pertenencia y, tal vez lo que más sorprende, de exclusión. Todas las clases altas tienen estos elementos de exclusión porque, eh, bueno, por alguna razón, así sucede. Eh, pero particularmente en el Perú, o al menos Lima, yo creería que es Lima, no sé, tal vez han puesto demasiado eh, extremos. Ahora sí voy a dar mi opinión con respecto a eso. Eh, Hay una pregunta que siempre repite, se reproduce, de acuerdo a los autores, slash experiencia propia, eh, que es la pregunta: ¿de qué colegio eres? ¿De qué colegio vienes? Esa pregunta tiene elementos simbólicos a partir de la respuesta. Este estudio es un estudio que pertenece a las ciencias sociales. Por tanto, hemos visto que ah, y este estudio también tiene un método detrás, o sea, que sea ciencias sociales no significa que no haya un método. Hay un método, técnicas, procedimientos, hay una metodología de investigación que de manera sistemática y rigurosa permite guiar, permite llevar a cabo la investigación, ¿no? Y es ese enfoque el que, en principio, eh, nos permite o tiende o queremos, ¿no? A partir de este método, garantizar la validez, fiabilidad y solidez de los resultados que vayamos a obtener. Con los condicionales que les hablé al inicio. Es falible, siempre reconoce que es falible, sistematizada, ¿no? Trata de ser objetiva. Recuerden mucho que ayer les comentaba este criterio del falsacionismo de Popper para evitar eh, generar, digamos, explicaciones de la realidad que son autocontenidas y que no tienen forma de poder ser refutadas, ¿no? Porque nos estaríamos acercando más a un dogma. Entonces, tal vez en las ciencias sociales, eh, dado que los objetos de estudio son personas, son sociedades, no son objetos inertes, sino van cambiando, son subjetivos, hay un trabajo adicional, un esfuerzo adicional para poder obtener
fiabilidad, solidez, validez, reproductibilidad en los trabajos. Pero créanme que eso es todo un área, ese es un, todo un, ese es todo un área de, ese es todo un área relacionada con con los métodos científicos o con la metodología de investigación en las ciencias sociales. Eh, va, listo. Para terminar, porque ya está Wilson Fermín, porque ya está Shiara acá, que viene a ser nuestra siguiente expositora. Solo un par de comentarios sobre la ciencia, porque les había dicho de que... eh, uy, se cayó. Les había dicho de que tengo un comentario sobre la ciencia en la época de los incas y pre-incas. Hace unos meses estuve por San Marcos y tuve la suerte de encontrarme el libro de Historia General de los Peruanos, Raúl Porras Barnechea, Rubén Vargas Ugarte, y justo en la parte de el Perú virreinal, esos 400 años de colonia. Entonces me pareció interesante, sobre todo por un comentario. Qué pena que no tengo mi cámara prendida como para mostrarles el libro. Eh, Habla sobre la ciencia en la época colonial. Asociamos mucho la colonia con, no sé, esa foto que tenemos, ¿no? Las personas que cantaban, las tapadas, el esclavismo, porque bueno, los esclavos, pues en ese momento había esclavos, pero nunca nos hablan sobre si había ciencia. Y siempre tuve esa curiosidad. Había universidades, pero las universidades estaban asociados más digamos, a la religión, al derecho, a la reproducción de la ley imperial, ¿no? Que la ley solo la ley del rey, ¿no? Entonces, resulta que sí hay una breve eh, referencia a la ciencia en la colonia. Y debo decirles que no supera filosofía y ciencias, que no supera la página. Eso era la colonia, pues, eso era la colonia. Una economía principalmente primero exportadora, eh, exportadora de alimentos, de minerales, no muy diferente a lo que es ahora, y importadora del imperio, ¿no? Porque el imperio, España, nos vendía lo que en ese momento era tecnología, materiales manufacturados. Filosofía y ciencia. La férrea autoridad eclesiástica contribuyó a impedir la emancipación de la ciencia de la tutela teológica. Por ello, en el Perú virreinal, hasta la aparición de Rodrigo de Mendoza, los filósofos fueron afiliados a la escuela escolástica. Después menciona en el orden de las ciencias naturales asientan un merecido prestigio desde el siglo XVI. El jesuita Costa, autor de la Historia Natural y Moral de las Indias. El médico Matías de Porres, que escribió sobre concordias medicinales y sobre las virtudes de las plantas y semillas del país. El presbítero Juan R. Koenig, el padre Cobo, naturalista, historiador y teólogo. Franco Dávila, cuyo museo le mereció la llamada real para la dirección del Gabinete de Historia Natural de Madrid. Como cosmógrafos y matemáticos, el célebre Ruiz Lozano, cuyas observaciones sobre el cometa de 1600 fueron las primeras de América Meridional y sin vinculación previa con los europeos de la época. Y el notable Nolasco Crespo, fundador de la Sociedad Amantes del País. En el campo de la poligrafía, llena su época Pedro Peralta, el formidable erudito, autor de más de 6 docenas de obras sobre cuestiones astronómicas, matemáticas, mineralógicas, náuticas y climatéricas. No teníamos, como ven, muy pocas personas en la colonia. Ahora paso a comentar, ya para terminar, la parte de ciencia en el incanato y antes.
¿Por qué traigo esto? Porque les había mencionado que la, el desarrollo conceptual de lo que es el método científico, el conocimiento científico se desarrolló y, bueno, ha venido de Europa. Pero lo que vemos acá, ¿no? Que vienen a ser estas construcciones incas muy asociadas hacia la agricultura, eh, habilita la pregunta si es que los incas hacían ciencia o si los incas seguían una metodología. Y claramente los incas seguían una metodología, porque construir lo que estamos viendo en la pantalla eh, debe haber seguido un conjunto de pasos. ¿Ok? No sé si ahorita podríamos construir esto, porque al final termina llegando a un municipio, a un gobernador y el dinero no termina construyéndose. Pero que ellos lo construyan y lo han construido eficientemente en diferentes lugares es un hecho. Ahora, podríamos hablar de ciencia en el incanato. Eh, Acá lo que tengo que decir es lo siguiente. La definición, la lógica, cómo ha evolucionado el concepto de ciencia que viene de Europa, tiene un elemento que no necesariamente estuvo presente en la época incaica, que era el tratar de explicar el universo completamente, ¿no? Cuando yo le decía, el humano se salió del universo, del universo, sí, y lo empezó a explicar, eh, Ergo tuvo ahí una motivación de explicar la realidad. Nuevamente, esto es digamos, una motivación filosófica que eventualmente se ha proyectado en la ciencia, ¿no? Por eso tenemos tantas disciplinas, por eso queremos investigar diferentes ámbitos, ¿no? No se sabe, porque no se sabe si los incas tenían una visión de esa forma absolutista o, digamos, expansiva de su conocimiento. Si querían terminar de explicar todo el universo. O si era más bien una ciencia más empirista, más local, que describía perfectamente las variables climáticas en la sierra, que entendían que había procesos de convección del aire y que por tanto fue usada para desarrollar esta tecnología agrícola, ¿no? ¿Qué hago? Y esto ya es sí, este es mi último slide. Hago mención a esto porque eh, entendamos el conocimiento científico, la metodología de la ciencia, entendamos los conceptos filosóficos básicos que le dan origen, ¿no? Este deseo de tener conocimiento, de obtener conocimiento, de que ese conocimiento en su versión, mejor dicho, que este conocimiento no dependa del observador, ¿no? Y por tanto habilita tener métodos científicos, metodologías, ¿no? Una metodología. Que la aplicación de esta lógica a las ciencias naturales y las ciencias sociales ha sido diferente porque el objeto científico también es diferente. En un caso es inerte, en el otro es subjetivo. Pero que esta forma de ver el conocimiento no desautoriza otras formas de ver el conocimiento en otras sociedades, en otros tiempos históricos. No seamos dogmáticos de lo que nos ha tocado vivir, digamos, del esquema filosófico que hemos heredado, y más bien, y ya con esto acabo, y perdóname, Shiara, por tomarme un poco de tu tiempo, y más bien eh, exploremos en lo que podamos, seamos abiertos a conocer cómo es que otras sociedades no europeas entendían el conocimiento, ¿no? Eh, Porque en el caso de los incas, pues convivían con la naturaleza y algo que no estamos cumpliendo es convivir con la naturaleza. La verdad es que la estamos destruyendo. Creería que mirar un poco hacia atrás, mirarlos, nos va a permitir dejar de ser bueno, nos habilitaría nuevas formas de producir tecnología sin destruir la naturaleza, ¿no? Con esto termino.
Mañana nos toca la charla sobre comunicación y divulgación científica y el día jueves gestión de la investigación y proyectos, ¿sí? Y gestión de proyectos. Bien, entonces, solo un minuto si es que hay alguna pregunta para darles después paso a Shiara. Si hay alguna pregunta, por favor, levantar su mano o prender su micro, por favor. Bien, perfecto. Entonces, Shiara, ya estás por acá. Hola Gerald, ¿qué tal? Sí, 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 aquí estoy. Eh, pues muchas gracias por, por darnos de tu tiempo, por participar en esta semana primera. Shiara no, nos escribió por Instagram. ¿Recuerdas cuándo, Shiara? Mm, Uy, digamos este año, que ¿no? sí, fue este año, más o menos como inicios, marzo capaz. Así es. Entonces, Shiara es, espérame. Shiara es ingeniera de software y diseñadora de productos digitales, cofundadora, voy a dejar de anunciar, eh, cofundadora de Crafter Station, un laboratorio digital enfocado en promover la inclusión digital mediante la creación de productos open source. Ha colaborado con el desarrollo de soluciones para el sector bancario, videojuegos e inteligencia artificial, trabajando con entidades del Estado y así como proyectos internacionales en Estados Unidos y en España y en España. Sí. Entonces, Sharat nos trae la exposición Diseña experimentos centrados en el usuario para tu investigación científica. Me parece súper interesante el tema de Shiara, porque está un poco en la intersección de ambos ámbitos, ¿no? De las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y también acá hay un concepto nuevo que es el usuario que también un poco te lleva a la lógica del observador, ¿no? El observador se esconde un poco y trata de colocar al usuario como el elemento principal de observación y bueno, ella ya nos comentará cómo, eh, cómo es que los experimentos se centran en el usuario, ¿no? Bien, entonces, Shara, muchas gracias por estar presente. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Stop share. Y tienes la sala para ti. Ya, a ver, primero voy a ver si es que se ve bien mi cámara y ahora sí, comparto pantalla. Se ve tu cámara, sí. Súper, ya. Vamos a ver. Ya. ¿Me avisan si se ve mi pantalla compartida? O sea, como la presentación entera, completa. Sí, ahora sí. Sí, no, sí se ve. Ujú. Súper, ya. Entonces, nada, desde ya más bien, muchas gracias por haberse sumado como a esta sesión. De hecho, espero que se lleven bastantes cosas como ricas de toda esta temática que ya anteriormente ayer le estaba comentando. Bueno, primero paso a dar como inicio al tema. Es diseño de experimentos para tu investigación científica, ¿no? Enfocado principalmente en el usuario. Vamos a ver un poco de la agenda, les como un pequeño brief, como de mi perfil y luego vamos a ir de lleno a cuál es el problema de todo este asunto y cómo poder abordarlo, ¿no? Cuáles son los pasos que tendríamos que estar haciendo, qué es lo que va a seguir después de que ya hayamos hecho todos esos pasos que les menciono, ¿no? O sea, ya tenemos, queremos estar cocinando, ya les doy a dar la receta y una vez que ya tenemos listo, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Y un pequeño resumen como para hacer recordatorio de todo lo anterior y por último, bueno, algunos regalos que tengo. Ahora sí,
Bueno, aquí ya Gerald me presentó un poco, pero bueno, soy yo, Shara. En redes sociales pues me van a identificar pues con este como emoji que siempre suelo usar para publicar cualquier cosa que me interese de hecho. He hecho aplicaciones de IA, videojuegos, aplicaciones del Estado también y he apoyado también para la creación de aplicaciones bancarias. Fundadora de Crafter Station, apoyo bastante el software digital, así que el software, perdón, abierto. Así que si por ahí quieren probar alguna herramienta, pues bienvenido sea. Y también si quieren colaborar y les gusta bastante como programar y seguir sumando a estas iniciativas de código abierto, pues súper bueno y muy bienvenido. Y bueno, aquí algunas redes sociales que tengo. Ahora sí vamos de lleno con el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema detrás de todo esto y por qué nació siquiera el tema que les estoy presentando? Bueno, entonces, les comento, esto es más como una anécdota, de hecho, que les voy a contar y sucedió ya hace como un par de años, más o menos, y es que yo me encontraba con esta situación, ¿no? Yo quería tener un objeto 3D, necesitaba transformar, crear varios, en base a, a unas ciertas imágenes, quería tener objetos 3D. ¿No? Entonces eran bastantes objetos para poder convertir y pues viéndolo como muy bien a detalle, esto me iba a tardar un montón de tiempo. ¿No? Entonces la idea es ver cómo yo podría tener esos objetos 3D muchísimo más rápido. ¿No? Como esto pasó hace unos años ya atrás, la IA no estaba como todavía en su auge, pero ya era bastante conocida que podía hacer algunas cosas, ¿no? Entonces yo ahí como comencé a investigar qué herramientas con inteligencia artificial me podían ayudar a convertir de imágenes 2D a 3D. Y efectivamente, pues ahí encontré una herramienta que me ayudó a eso. Fue un paper, de hecho, y como el resultado de ese paper era esta herramienta que ellos proponían que en unos pasos te convertía el objeto que necesitabas, ¿no? Ahora, esto para mí va a ser como súper sencillo y muy como directo, por así decirlo, subir mi imagen y tener ya de frente el objeto 3D que necesitaba. Pero me encontré con algo como esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Si no han visto como esto antes, son como pequeños bloques de código, ¿no? Y te ponen como paso uno, ejecuta este pedazo de código, te va a resultar tanto, paso 2, ejecuta esta cosa y así. Era más o menos como unos 7 8 pasos, ¿no? Entonces, cuando yo comenzaba a avanzar en el proceso, me di cuenta que del paso 2 me decía, bueno, elimina estas líneas de código y luego pásate al paso 5. Y después del paso 5 vuelve al paso 3. Y del paso 3 elimina esto y si te sale este error, ejecuta esta otra cosa y si no, esta otra. Y muy aparte de eso tenía como que modificar ciertos ambientes para que me funcione específicamente lo que quería que me salga, ¿no? Eh, y al final de todo ese proceso, y que fue súper engorroso y en cierto punto frustrante, porque yo ya estaba maldiciendo todo el rato, de que se sentía un poco como complicado llegar a obtener como el resultado. Después de un rato intentando, ¿no? Ya pude tener lo que necesitaba, mis objetos 3D en sí. Y este es un poco lo que quería comentar, ¿no? La solución aquí fue súper genial. De hecho, este paper fue bastante bueno porque te hacía toda la matemática compleja, por así decirlo, para poder transformar este objeto 2D, o sea, un objeto plano, a algo tridimensional. Que en su momento era como, wow, ¿no? ¿Cómo es que cómo llegar a hacer eso? Pero llegar a que las personas lleguen a utilizarlo, ¿no? O sea, yo ya encontré el problema, tengo la solución como tal mi objeto de investigación, ¿cómo ahora que las otras personas que también se encontraron con el mismo problema puedan utilizarlo? Y eso era un poco la problemática con esto porque, pues, como mencionaba, fue bastante frustrante llegar a la solución. Y evidentemente ya cuando pues le agarré la maña, ya con las otras cosas que necesitaba, fue mucho más sencillo. Pero fue como un golpe muy brutal apenas vi esto, ¿no? Ahora eso no tiene nada que ver con el paper porque fue bastante bueno, como mencionaba, pero me fue complicado, por así decirlo, llegar a utilizarlo. Y eso es un poco lo que quería llegar como a tratar con esta charla en sí. Podemos crear investigaciones muy buenas, podemos resolver y encontrar el problema realmente de lo que queremos pues estar investigando, pero si la solución
no es como esparcida o no es fácil de utilizar para las otras personas que también que van a tratar con el mismo problema, pues ahí estamos flaqueando un poco en eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestra solución sea fácilmente replicable y las otras personas también puedan utilizarlo? Porque al final para eso es la ciencia, ¿no? Creamos cosas para que las vidas de las otras personas o las otras personas que van a utilizar nuestros productos, pues les sea mucho más sencillo utilizarlo. Bueno, entonces, para eso, un punto de referencia muy importante siempre son los usuarios, ¿no? Pensar que a la par que estamos haciendo nuestra propia investigación, sea científica, investigación para proyectos, a la par tenemos que estar pensando también cómo se va a sentir la persona que lo va a estar utilizando, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar, cómo va a interactuar con el producto o el resultado final que tenga mi investigación? Sea si esto es algo físico, es algo digital o de repente es algo como, no lo sé, algo más abstracto. Y de hecho ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es qué resultado va a tener mi investigación. Mi investigación puede tener distintos tipos de resultados, como mencionaba, ¿no? Puede ser una teoría, puede ser de repente un hallazgo, si es que estoy haciendo algo más social, puede ser de repente un algoritmo, ¿no? Un pedazo como de ecuación en sí, puede ser algo físico, de repente he encontrado un problema con algún tipo de, no lo sé, equipamiento de hardware, de repente yo quiero, el mouse que tengo no me es suficientemente ergonómico y lo quiero cambiar, entonces estoy haciendo un producto físico, algo que se puede tocar. O de repente estoy haciendo un sistema, una aplicación móvil, una aplicación web, algo con realidad virtual, qué sé yo, ¿no? Entonces, si mi investigación va por ese lado, pues está bastante chévere, ¿no? Primero es ver eso, qué resultado va a tener mi investigación y en base a eso es que vamos a trabajar cómo es que podemos incluir al usuario con cualquiera de estos temas que querramos tocar en sí, ¿no? Y bueno, eso es lo primero, el resultado de la investigación. Ahora es pensar en los usuarios que van a utilizar ese resultado de mi investigación, ¿no? Los usuarios se pueden dividir de muchos tipos y de muchas formas, de hecho, pero acá es como que yo tengo como 4 formas de poder dividirlos en sí y depende mucho de qué es lo que van a estar interactuando o cuál es el objeto que van a interactuar, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, podemos dividir a los usuarios y de hecho sí sería interesante que puedan ir pensando en sus propias investigaciones. Sé que ya han hecho investigaciones pasadas, hubo una semana que tuvieron como de lleno, ¿no? Para poder hacer o para poder investigar, entonces capaz podrían utilizar eso como referencia o las investigaciones a futuro que piensen hacer, ¿no? Cualquier tipo de producto o proyecto que les gustaría estar realizando. Sería bueno que lo pongan como un poco en práctica e ir trabajando esto a la par conmigo, ¿no? Primero, ¿quiénes van a ser mis usuarios? Ya tengo definido el resultado de mi investigación, entonces ahora voy a como delimitar quiénes lo van a estar utilizando. Lo primero es demográficamente, ¿no? Son características objetivas de las personas. Puedo decir que de repente las personas de tal rango de edad, ¿no? van a utilizar mi producto final, de repente de cierto género, de cierto nivel educativo, de repente personas solamente de nivel primario o secundario, o personas con ciertos como rangos de ingresos, ¿no? Tal vez puedo decir que mi grupo de usuarios, ¿no? Que van a utilizar mi producto físico, digital, etcétera, pertenecen a cierto país, a cierta región, a cierta ciudad. O también puedo dividirlos por comportamiento, ¿no? De repente, si están utilizando una aplicación, puedo ver que si tienen cierta frecuencia de uso con tal aplicación, pues puedo dividirlos por este segmento, ¿no? Ciertas características que valoran o acciones que vayan a hacer. Y por último está psicográfico, ¿no? Que se basa bastante en la personalidad. Los valores, las motivaciones y el estilo de vida que pueda tener una persona, intereses, opiniones, ambiciones, ¿no? Un ejemplo podría ser, qué sé yo, si estoy creando de repente algo, como mencionaba, ¿no? Un ejemplo de un nuevo formato de mouse, un nuevo formato de hardware que estoy utilizando, entonces puedo decir que demográficamente
capaz me interesa cierto grupo de personas que son, no lo sé, dentro de los 18 a los 25 años, ¿no? Porque quiero que sea un mouse que se use más que nada para trabajar o capaz para jugar. Género, me es indiferente el género porque yo quiero que este mouse que estoy creando lo utilice todo tipo de personas, entonces me va a ser indiferente poder segmentarlo de ese tipo. Nivel educativo también me sería indiferente e ingresos tal cual, ¿no? Geográficamente, de repente yo quiero probarlo con un segmento específico en Perú, capaz personas de cierta universidad o cierto, no lo sé, cierto distrito, como para lanzar mi producto y ver, ah, capaz aquí sí está funcionando y puedo comenzar a replicarlo. Entonces puedo decir, es alguien de Perú, es alguien de Lima, capaz. Comportamiento, si es que es alguien que usa bastante la computadora, porque para crear un producto, bueno, un mouse en sí, ¿no? Un mouse ergonómico, pues necesito que la persona sea bastante ávida con la computadora para poder como probar mis casos extremos, ¿no? De repente alguien que está pasando todo el rato en la computadora jugando o trabajando, entonces tengo que delimitar también cierta frecuencia de uso para eso. Y bueno, psicográficamente, de momento, capaz podría ser alguien que valora bastante el trabajo como de oficina, ¿no? O suele trabajar en oficina. Entonces, más o menos así es como voy delimitando el tipo de usuario que quiero para mi producto final, ¿no? Y no es necesario que tenga todos los segmentos o todos los grupos, sino los que realmente o necesariamente van a estar utilizándose para lo que yo necesito en mi investigación. Ahora los métodos, ¿no? Ya tenemos a los usuarios como segmentados digamos clasificados. Entonces, ahora nos toca como incluirlo en nuestra investigación científica, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Más o menos acá yo planteé tres preguntas como bien alto nivel. El primero es que ya segmenté a estos usuarios, ya los clasifiqué, ahora tengo que conocerlos, ¿no? No puedo simplemente como agruparlos y decir, a este grupo voy a como, vamos a probar el nuevo mouse que quiero hacer, sino que ahora necesito poder conocer si realmente les está sirviendo, si capaz es algo de su interés, cómo están interactuando con eso, ¿no? ¿Cómo puedo conocer ese grupo de usuarios que ya segmenté? Luego, si quieres, ¿cómo llego a esa solución deseada, no? ¿Cómo puedo llegar yo al mouse que estoy creando? ¿Por qué de repente lo que yo estoy proponiendo es algo mucho mejor de lo que existe en el mercado o están desarrollando otras personas? Y por último es cómo sé si mi solución está funcionando con ese grupo y ese segmento de usuarios. Entonces vamos a responder cada pregunta, de hecho. Primero, ¿cómo conozco a mis usuarios? De hecho, hay muchas formas de poder conocer a los usuarios y esto es como tres puntos muy específicos, digamos, por así decirlo, los más comunes, pero la lista es ancha y vasta como para poder ir probando si este método no me funciona, voy por el otro, ¿no? Lo más común es por entrevistas. Cuando yo ya tengo segmentado este grupo, pues puedo hacer entrevistas, así como hacemos entrevistas, como vemos de repente los reporteros hacer entrevistas, capaz, que es ir a preguntarles a las personas o a sondear cómo opinan sobre alguna situación de política, qué sé yo. Entonces, es más que nada eso, ¿no? Ir a preguntar a la persona cómo es de repente su proceso con algo en específico. Y aquí hay que hacer preguntas bien abiertas, como para que no se cierre mucho la conversación, pero también como para dar paso a que pues den comentarios bastante, no, bastante cualitativos, por así decirlo, ¿no? Cómo se sintieron de repente en el proceso, tomando el ejemplo del mouse que estamos creando, cómo se sintieron en el proceso de utilizar un mouse que capaz no es un mouse gamer, ¿no? No es un mouse específico para cierto tipo de mano, capaz, ¿no? O cómo se sintieron cuando ahora están utilizando este nuevo producto que les estamos brindando. Luego también puede ser la observación contextual, que es más que nada quedarse en un punto y observar cómo es que la persona está interactuando con el objeto que quiero que interactúe. Entonces, aquí más que nada voy tomando notas acerca de lo que estoy viendo, ¿no? Lo que estoy observando y voy clasificando en cuestión de qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve en sí. Pero es eso, esa es la observación contextual. Y por último son las encuestas, que es más que nada realizar preguntas a grupos bastante grandes de usuarios
¿no? Y tener al final como información resultante ciertos números, ¿no? Porcentajes o en general data cuantitativa para poder yo saber si algo está como yendo bien o mal, ¿no? Y poder informar de esta forma. Entonces, son estos 3 puntos en sí. Pero como mencionaba, hay muchísimos más para poder utilizar. Luego, ¿cómo llego a mi solución deseada? ¿No? Ya tenemos, o ya estamos avanzando con nuestra investigación en cierto punto y hay muchas formas de poder solucionar lo que quiero, mi problema de investigación, ¿no? Entonces, como mencionaba, acá son como casos bien puntuales y específicos, pero el primero es hacer un User Journey Map, ¿no? Entonces, si yo estoy creando, en este caso, con el mismo ejemplo, un producto físico, lo primero es poder hacer este diagrama de cómo la persona va a interactuar con este producto físico. De repente está yendo a una cierta tienda, preguntando por ciertas características, la persona le ofrece lo que estoy creando, este mouse ergonómico nuevo, luego la persona está, no lo sé, en la computadora intentando instalarlo, a ver qué tan complicado y sencillo es la instalación del mouse. Después es cómo está abriendo un programa o moviendo el mouse para ver si es que es, no lo sé, capaz es bastante suave al momento del movimiento del mouse o es algo más como complicado a comparación de otros. Y bueno, todo ese proceso, todo ese diagrama que va a hacer el usuario desde que compra mi mouse hasta que lo está utilizando, pues ese es un diagrama, ¿no? Eso es un User Journey Map. Y al final de todo esto lo que queremos saber es, pues, qué obstáculos está teniendo la persona en cada paso, qué oportunidades encontramos nosotros para poder seguir mejorando y esas, o sea, qué cosas podría yo seguir iterando. Luego también está un diagrama de flujo, que son más que nada los pasos lógicos, ¿no? Que de repente esto ya lo habrán visto, capaz en sus investigaciones pasadas, que es dibujar estos pasos lógicos, ¿no? Más que nada entender el detrás de cámara y cómo está funcionando las cosas en sí y ir viendo si es que capaz no estoy yendo por este camino, puedo ir por este otro y así ir armando todo mi diagrama y puedo tener como la visión completa del producto final que estoy creando. Y por último están los prototipos. Para poder llegar al mouse que quiero tener al final, de repente no voy de frente a poder construirlo, sino que voy haciendo pequeñas iteraciones rápidas antes e ir probando con mis usuarios, con el grupo de usuarios que ya segmenté. Y voy preguntando y conversando a ver si es que es la forma deseada, el color que quiero de repente lanzar y así, ¿no? Entonces voy visualizando mi idea mucho antes de que ya esté completamente formada y llena. No sé si acá tienen alguna consulta o duda, pero igual me van lanzando. Y bueno, esto es más que nada cómo llego uno a la solución deseada. Y por último, es cómo sé si esta solución deseada está funcionando con el grupo de usuarios que quiero que funcione, ¿no? Lo primero es de repente un test de usabilidad bastante rápido. Es más que nada dar ciertas tareas a los usuarios o al grupo de usuarios que segmenté. De repente puedo ir creando mini grupos para probar con cierto grupo de usuarios cómo es que performa con las tareas que les estoy dando. De repente a un grupo le puedo decir, quiero que con este mouse hagas una tarea de dibujo, ¿no? De dibujo de diseño gráfico. Quiero que con este otro grupo de personas ahora quiero que hagan, pues no lo sé, capaz algo más como relacionado a programación, ¿no? Quiero ver si resuelves este problema y cómo están las personas como interactuando con el mouse. Y así voy probando y segmentando a ver cómo es que están utilizándolo, si aciertan con el uso correcto que yo pienso que debería ser o estoy encontrando cosas para mejorar. Luego es un test A/B y es que si en mi investigación veo que tengo varias formas de poder solucionar un problema, entonces comienzo a evaluar las dos propuestas que tengo con diferentes grupos y ver con cuál está funcionando mejor tal cosa, ¿no? Y así es como voy también, por así decirlo, teniendo un sense de esto está funcionando mejor con este grupo, ¿por qué? Y con este otro lado, ¿qué cosas tengo que mejorar? Capaz a veces la idea es terminar funcionando ambas y sale algo completamente diferente que funciona muy bien, ¿no? Entonces, es eso, ir buscando qué cosas mejorar en todo nuestro proceso y nuestro producto.
Y por último es un análisis heurístico, que es más que nada, bueno, es hacer un análisis en general, ¿no? Ver la solución que tienes y compararlo con otros objetos que ya existen en la vida real y ir identificando en general, ¿no? Ir viendo qué cosas de repente no están cumpliendo como a punto o juicio crítico, qué cosas deberían ser mejoradas. De repente, si lo comparo con un mouse, no lo sé, de Apple, capaz la forma no es la adecuada o las zonas en donde están ocupándose los botones no es exactamente donde debería ser, entonces debería ir dándole forma de acuerdo a lo que ya existe en el mercado o estoy siendo más crítica y diciendo el producto que estoy creando es muchísimo mejor y por eso es que puedo decir que la posición en donde estoy colocando ciertas cosas funciona muy bien así porque por tal y tal cosa, ¿no? Y ahí voy planteando mis hipótesis que tengo o al final los hallazgos que voy encontrando. Entonces, eso es un poco cómo es que la solución final va a poder ser probada con los usuarios y de esa forma me estoy asegurando, ¿no? De no cometer el punto que les comentaba al inicio, ¿no? La anécdota en sí, que estoy creando todo un proyecto final y todo un producto en su totalidad que de repente puede ser complicado para el usuario, ¿no? Porque ya en este punto estoy probando activamente con las personas y viendo si algo está yendo bien y si está yendo mal y si está yendo mal, qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, es más que nada eso. Y ahora viene lo importante, ¿no? Ya tengo mi experimento listo. De repente no es un experimento, capaz puede ser algo más simple, como de repente ya tengo mi presentación para una charla en Club de Ciencias lista. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí tenemos que hacer lo que sería el paso final de cualquier punto de investigación en general, que es generar ese impacto que queremos, ¿no? La investigación puede ser muy buena, pero la idea es que tenga el impacto con la sociedad o con las personas o el grupo de usuarios que hemos segmentado, ¿no? Porque al final por ellos estamos creando estos productos. Entonces, lo primero es publicar, ¿no? O sea, publicar tu producto, tu investigación, publicar un diagrama que has avanzado y pues eso, más que nada es tener un ejemplo muy claro que ayude a otras personas a poder entender y replicar lo que estás haciendo, ¿no? La investigación y toda esta comunidad, de hecho, va a crecer mucho más si es que comenzamos a trabajar unos encima de otros, ¿no? La investigación que hacemos ahora ha sido el trabajo de otras personas de muchos años atrás, entonces la idea es eso, seguir fomentando a que la escalerita, pues, ¿no? Siga subiendo. Entonces la idea es crear cosas que sean fácilmente replicables o dar todos los insumos necesarios para que sea fácil de poder emular a por qué llegamos a cierto problema o por qué llegamos a cierta solución y documentar el proceso de solución, ¿no? De hecho, el impacto de la documentación de todo el proceso es mucho más valioso que el mismo paper en sí. ¿Y a qué me refiero con documentar? Me refiero capaz, es que al crear este producto, este mouse que ponía como ejemplo, he tenido que hacer muchos prototipos, he tenido que conversar con personas, he tenido que hacer investigación de por qué modifiqué tal cosa, he tenido que buscar papers anteriores, cómo lo hicieron otras personas, ¿no? Entonces, todo ese proceso lineal que he tenido y que de repente a veces he tenido que regresar al punto de partida para volver a iniciar de cero, es lo que va a importar bastante aquí, ¿no? Documentar todo ese proceso que de repente puede ser un poquito engorroso porque es volver en nuestros pasos atrás e ir como jalando toda la información que puedo para al final decir, al final de todo esto es que me salió esto, ¿no? Puede ser largo, pero es, como mencionaba, es mucho más valioso que a veces el mismo paper como tal. Porque como mencionaba y suma mucho al punto anterior, es que nos ayuda a replicar muy fácil porque salió algo de la forma que salió. Y el segundo punto es la validación, ¿no? Una vez que tenemos el producto listo o el proyecto listo, ahora la idea es ver cómo otros investigadores están viendo nuestro resultado final, con qué ojos lo están viendo, qué es lo que están diciendo, qué cosas creen que podríamos mejorar en sí. Y bueno, es seguir alimentando esa solución, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar
lo que ya tenemos. Las personas van a comentar y van a hablar y de repente eh, van a darnos mucho feedback en sí acerca de cómo se puede esto como retroalimentar y seguir creciendo. Entonces, todo eso hay que agarrarlo y hay que ver qué cosas nos sirven, qué cosas de repente son muy complejas para ir avanzándolo en esta siguiente iteración. Pero la idea es que todo eso sume para crear esa solución que tenemos 2.0, ¿no? Entonces, más que nada estos son los dos puntos importantes, ¿no? Documentar y seguir validando, seguir en ese loop interno en donde tenemos que crear o seguir creando lo que ya estamos avanzando, ¿no? Y bueno, aquí tengo un resumen en sí de todo lo que más o menos les estuve comentando y hablando. Y es básicamente esto, ¿no? Tenemos que entender a los usuarios, ¿no? Encontrar para quiénes estamos resolviendo el problema o para quiénes al final van a ser las personas que van a estar viendo nuestra solución. Prototiparla, bocetar las ideas, probar, hacer funcionar más que nada el corazón de todo nuestro producto. Y por último es iterar y mejorar y recibir feedback y una vez que ya apliqué el feedback, seguir mejorando y seguir iterando y así. Es un loop infinito, por así decirlo, porque una vez que iteraste, de repente los usuarios que inicialmente eran tus usuarios ya no lo son ahora, ¿no? Porque con toda la iteración y toda la mejora, capaz cambió tu grupo, el grupo de usuarios con los que necesitas probar. Entonces necesitas volver a identificarlos y seguir prototipando y seguir iterando y así. Este es básicamente como el proceso bien, como mencionaba, alto nivel y bien a grosso modo que se puede ir viendo todo lo que les comentaba anteriormente, ¿no? No sé si hasta aquí también tienen algunas consultas o dudas, pero si no. Yo tengo una consulta, Shara. Ujú, sí, dime. Em, los métodos, a ver, ¿qué tan cerca están tu propia actividad de investigar sobre el usuario? em, o mejor dicho, tal vez la palabra es, la investigación del usuario se vería enriquecida si participan sociólogos, si participan antropólogos, o hay un momento en donde preferirías, donde hay un momento que hay que cortar y decir, bueno, esta es la información que tenemos y paso adelante. A lo que voy es, uno podría avanzar y estudiar al usuario profundamente, ¿no? ¿Cuándo paras? ¿Cuándo paras y dices, bueno, hasta acá nomás, porque tengo que avanzar a lo siguiente? Ujú. Sí, de hecho es bastante interesante lo que comentas porque creo que no deberíamos dejarle todo el trabajo a los sociólogos y antropólogos, de hecho, para poder conversar con los usuarios en sí, ¿no? Salir al campo y hablar con las personas. Nosotros mismos, desde nuestra posición como los dueños de la investigación que estamos haciendo, tendríamos que tener la capacidad de poder hacerlo, ¿no? ¿Cuándo paramos o cuándo decimos que hasta aquí nomás y ya no necesito más información? Es hasta el momento en donde tú sientas que ya llegaste a un punto en donde la información se va repitiendo, ¿no? Ya vas entrevistando de repente a 5 personas y sientes que ya con la quinta persona te está diciendo exactamente lo mismo, encontraste un patrón, ¿no? Que se repite. Entonces, hasta ese momento tú dices ya no. Porque todo este proceso de entendimiento de los usuarios y conversación que tienes que tener es como a veces puede ser largo, a veces puede ser costoso también, porque tienes que llegar a reclutar en cierto punto a las personas, tienes que estar ahí en el campo como tal, hablando, clusterizando información y todo eso. Entonces, como mencioné, es un proceso largo en sí. Entonces, sí hay que ser bastante eficientes con la forma en cómo queremos manejar nuestro tiempo, ¿no? De repente tenemos un tiempo bastante largo para hacer una investigación y podemos dedicarnos, no sé, un mes, 2 meses y en base a eso vamos trabajando, pero la idea en sí es ver hasta qué punto mi información se está repitiendo, ¿no? Hasta qué punto ya, si sigo buscando más, no voy a tener nada nuevo que poner como hallazgos. Entonces, hasta ese momento yo digo, hasta aquí nomás va a llegar la investigación con los usuarios y puedo proceder a otros puntos, ¿no? Ahí no sé si respondí tu consulta, Gerald. Sí, sí, sí. Y ahora la otra sería en el tiempo. La Ujú. investigación que haces,
el usuario va cambiando, ¿cierto? Eh, lo que propones también es de una tecnología, voy a desarrollar una tecnología, mi usuario, quiero conocer cómo el usuario va a interactuar con esta, y las tecnologías también aparecen sustitutos también a veces, ¿no? Eh, Ujú, entonces, ¿en qué momento tú sientes que tienes que volver a estudiar al usuario? ujú, ¿Hay ahí algún criterio que tú utilizas? Dices, uy, toda esta investigación que hice se dio en este contexto, no sé, social, histórico, eh, tecnológico, ya apareció los chatbots, la inteligencia artificial, ujú, entonces ahora mi usuario está interactuando de forma diferente, ¿no? Está interactuando por voz, por texto, por prompts, ¿no? Claro, entonces los 10 prompts, ujú. eh, eso hace que tú vuelvas a preguntar al usuario, eso cambia de usuario, ¿qué se mantiene, el usuario o la tecnología? O ambos, no sé. Ya. De hecho, depende, nosotros cuando creamos o ya tenemos nuestro problema de investigación no identificado y comenzamos a investigar en base a ello y a crear como tal algo, tiene que ser sostenido en el tiempo hasta cierto punto. O sea, no es que terminamos de crear algo y sabemos que de repente va a ser algo modificable fácilmente de aquí al siguiente mes o al siguiente año, ¿no? Es como tanto esfuerzo he dedicado a esto para que sea cambiado muy pronto, ¿no? Entonces, lo que vayamos avanzando, lo que descubramos en sí, tiene que ser sostenible hasta cierto punto en el tiempo, porque como mencionabas, eventualmente tecnología cambia, usuarios cambian, el mismo problema ya no puede ser como tal un problema porque ya se encontraron otras formas de solucionarlo, entonces la idea de hecho es poder encontrar una solución o el investigador tiene que poder encontrar una solución que sea sostenible hasta cierto punto en el tiempo y hasta que llegue ese momento donde uno dice, ya, hasta acá ya siento que algo tiene que cambiar porque no está solucionando lo que inicialmente pues pasaba, es que comienza de nuevo la investigación de cero, ¿no? Comienzas a conocer a los usuarios completamente y ahí te vas dando cuenta y vas trabajando a la par qué otras herramientas pueden irse manejando, ¿no? De repente un lenguaje de programación que se usaba de aquí a 5 años ya nadie le está dando soporte, entonces tienes que comenzar al punto de cero y probarlo ahora con un nuevo lenguaje de programación que ya tenga soporte y haya una comunidad y todo eso, ¿no? Y una vez que construyas, luego tienes que comenzar a conversar con los usuarios de cero, porque capaz los usuarios también variaron o fue un segmento específico para ese lenguaje de programación, entonces va a cambiar todo eso. La idea es que llegas al punto en donde la solución ya no es más una solución y comienzas de cero con todo el proceso de volver a entender al usuario, ¿no? Y esto es porque, como mencionaba, si cambia algo, uno no sabe si es que también el usuario ha variado. La idea no es estar tampoco de aquí al siguiente año cambiaron las cosas y vuelvo de nuevo a buscar grupos de usuarios y a prototipar nueva solución. No, sino es eh, repitiendo un poco, llegar hasta donde ya no es más sostenible, pensando siempre que lo que voy a construir va a sostenerse en el tiempo hasta un punto y evaluar. Es mucho como también a juicio crítico, ¿qué creo que es lo que está cambiando ahora? ¿Están cambiando mis usuarios o están cambiando mi solución? Tal vez el grupo de usuarios se sigue manteniendo con el mismo comportamiento y el mismo patrón por un tiempo bastante largo, ¿no? He evaluado eso, entonces es seguir manteniendo con lo que ya tenía y probando, ¿no? Con el mismo grupo que ya había segmentado anteriormente. Es más o menos eso. Gracias, gracias. Yo quiero rescatar esa, pues lo mencionaba en la charla, esa actitud de autorreflexión, ¿no? Una constante autorreflexión sobre el usuario, sobre la investigación, sobre la realidad. Gracias, gracias, Shara. Súper. Y de hecho quería cerrar más bien todo esto con esta frase, de hecho, es que me gusta mucho que sean parte de como toda esta comunidad que crea ciencia, que crea nuevos productos, que siguen mejorando y diseñando, pero no se conformen con solamente crear soluciones funcionales, ¿no? Sean esos investigadores que no solamente van a resolver los problemas más complejos que existen, sino que también están diseñando soluciones muy robustas que se van a convertir esa, como una herramienta vital que de repente vas a decir, no puedo vivir sin esto, ¿no? Necesito en mi trabajo, en mi día a día, poder utilizarlo.
crean ese tipo de soluciones, porque son ese tipo de soluciones las que van a ser escalables, las que se pueden construir sobre esas, las que se van a poder fácilmente, como, imagínense, ¿no? Están entrando a un nuevo laboratorio y alguien está utilizando su aplicación, qué sé yo, ¿no? Como comentaron ayer, de identificación de aves. Qué chévere sería eso, llegar a un laboratorio y que todo el mundo esté utilizando eso, porque estás viendo que le hace la vida muchísimo más sencilla a los biólogos o a las personas de cierto segmento. Entonces, hagan ese tipo de soluciones, ¿no? Hagan ese tipo de soluciones que sean usables, que sean replicables, que se puedan seguir creando unas sobre otras. A veces pasa que nosotros como investigadores ya hasta cierto punto ya no podemos seguir creando más cosas sobre eso. Entonces le va a tocar a otro investigador trabajar sobre lo que hicimos. Dejémosle ya el camino pavimentado para que le sea mucho más sencillo hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, es que le tengo estos como referencias, anexos, regalos, como quieran verlo, y son estas fuentes, ¿no? Las primeras tres son más que nada fuentes como de investigación, si quieren, si les llama mucho la atención como de investigación de usuario, como para poder trabajarla como mencionaba. Es una paralela a lo que están haciendo, porque una cosa es hacer su propia investigación de científica, su propia investigación de cualitativa, de usuarios, qué sé yo, y otra parte es, perdón, es hacer esta investigación de usuario, ¿no? Conocer al usuario a la par de todo lo que yo estoy haciendo. Son dos carreteras distintas, pero que comparten muchas cosas en sí. Entonces, esto es como un pequeño roadmap, por así decirlo. Es bastante genérico en el sentido de que está enfocado para personas que de repente quieren comenzar a trabajar de eso, para investigadores que lo quieren utilizar para su día a día. Si es que alguien ya tiene como que cierto nivel de conocimiento, pero quiere seguir mejorando, pues es más que nada este roadmap como para saber qué te falta por conocer. Ahí, como mencionaba, es genérico, así que tomen lo que necesitan en base a su área de expertise. Tienen ciertas herramientas de investigación también. Hay bastantes herramientas y es muy vasto, como mencionaba, el camino para poder elegir quiero esto o quiero esta otra cosa. Y van saliendo cada tanto nuevas herramientas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchas herramientas de IA para poder investigar. Entonces, la idea es ver cuál de todo lo que tengo es usable para mí. Métodos de investigación también. De hecho, este grupo, NN Group, es uno de los pioneros en investigación de usuario. Entonces, este artículo y de hecho este link en sí les va a servir para muchas cosas más, no más que simplemente los métodos de investigación de usuario que les estoy poniendo acá. Y estos puntos sí me gustaría como entrar un poco más a detalle con respecto a ello. Creo que tengo por acá. A ver. El primero es este, son 24 preguntas de investigación. De hecho es de Twitter, es de X, pero igual considero que es bastante importante porque algo que me gusta de todo esto es que el foco de la investigación de usuario es saber qué momento tenemos que hacer las preguntas correctas, ¿no? Y aquí algo que me gusta mucho, aunque está en inglés, es que te define muy bien esas preguntas. ¿Quién se beneficia de la investigación? Y así, ¿no? Son todo el foco de todas las preguntas con todos los grupos que podemos hacer y todo eso nos va a ayudar a poder, primero, elaborar bien nuestro como pregunta de investigación, pero muy aparte de eso nos va a ayudar a que sepamos con claridad para quién estamos construyendo las cosas. Y cuando tenemos eso muy bien definido, y es que nuestra solución y nuestra segmentación como tal de a quién estamos como dirigiéndonos, ¿no? Va a ser mucho más sencillo. Entonces, uso esto a veces como también foco un poco para las cosas que estoy haciendo personales. Aquí creo que hay más cosas. Luego está este otro link, ¿no? Que es estrategias para un buen diseño de pósters. Porque no solamente se aplica como el diseño UX, el diseño de investigación de usuarios a los productos finales. Como mencionaba, hay muchas formas de poder aplicarlos, desde teoremas, desde hallazgos si quiero crear, si es que quiero hacer, no lo sé, algoritmos y todo eso. Hay muchas formas de poder aplicarlo. Y uno de estos, bueno, los más interesantes para mí es como cuando veo los pósters académicos, ¿no? Si quieren crear su propio póster académico, piénsenlo también con el mismo formato que les he comentado antes. ¿Quiénes van a leer este póster académico, no? ¿Quiénes lo van a ver? ¿Quiénes van a estar juzgándolo? ¿Quiénes van a estar comentando y haciendo preguntas? Si es para ustedes, si es para compañeros, si es para una presentación, quién va a ser como las personas que van a asistir a esa presentación y
aquí hay como un pequeño análisis de cómo presentar un buen póster académico, ¿no? Con ciertas reglas de diseño y más que nada todo enfocado a lo que ya les comentaba anteriormente. Y el último punto es, este es un ensayo y es uno de mis ensayos favoritos, de hecho, y sí me gustaría compartirlos y que se tomen como el tiempo a leerlo, porque es un ensayo favorito, si bien está como, bueno, está hecho para el departamento de alguien del departamento de microbiología, creo que es replicable o es fácilmente nosotros podríamos sentirnos identificados con eso, ¿no? Es más que nada el proceso de investigación que tiene esta persona y siempre nos recuerda cuál es el punto de por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Si es que no lo han leído, se los recomiendo bastante. Y si no, denle una siguiente leída siempre. Cada tanto a veces me motiva bastante volver a leerlo porque me recuerda un poco por qué investigamos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y te da como esa energía de seguir haciendo lo que de repente en cierto punto capaz llegaste a un loop de lo que estás leyendo o lo que estás, como mencionaba, investigando, creando y todo eso que dices, no, necesito un descanso. Y a veces como leer esto te hace como refrasearte de nuevo todo lo que, por todo lo que estás trabajando anteriormente, ¿no? Entonces, eso son estos puntos, de hecho, que les dejo. Y nada, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Igual a mí siempre me gusta hablar bastante de este tema, o bueno, de estos temas en general. Así que estoy abierta a que me comenten o me pregunten de repente, no aquí, sino, no, no sé si dejé por ahí mi correo, pero igual no tengo problema para poder contestar. Y eso. Gracias, Shiara. No sé si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano, también pueden prender su micro. Shiara, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo te toma hacer una investigación en promedio para después pasar al prototipado? Ya son dos momentos de investigación que yo normalmente suelo hacer. El primer momento de investigación es para conocer a mi usuario, ¿no? A quienes van a utilizar el producto que estoy creando. Y esto me toma tanto como a veces como me ponen deadlines, ¿no? Me dicen, no, de esto sí o sí necesitamos centrarnos en un mes y en un mes tiene que ser. Eh, y otras veces es muy, yo decido en qué momento tengo todos los insumos necesarios para decir, ya creo y tengo la suficiente seguridad que conozco muy bien a mi usuario y puedo yo describirlo como para comenzar al siguiente paso. ¿No? Entonces, depende mucho del producto en sí que estoy creando. Si es un producto completo, si es una aplicación de cero, ¿no? A veces hay personas que simplemente vienen con un tema. Me acuerdo que hace poco hice esta aplicación de IA, que era analizar un documento, ¿no? De hipotecas y que la aplicación en sí pueda darte un resumen de lo que ha aprendido. Y era para un segmento específico de personas, era para un grupo de personas que están en España. Yo no conozco a nadie de España, entonces tenía que comenzar a buscar desde cero, ¿no? Desde fuentes externas, hasta PDFs y todo ello, hasta poder conversar con alguien que es de España, que ya tenía ese problema y todo eso. Y este proceso fue bastante corto, de hecho, habrá sido como un par de semanas. Pero ¿por qué fue un par de semanas? Porque esto se tenía que entregar, me acuerdo, me habían dicho todo el producto final y ya tiene que estar súper validado de aquí a 2 meses, ¿no? Entonces era como que tenemos que hacernos un roadmap de cuánto nos va a tomar desarrollarlo, cuánto nos va a tomar testearlo siquiera cuando ya tengamos el producto listo. Entonces, en base a todo eso, el tiempo definido para investigar al usuario fue más o menos como unas 2 semanas, ¿no? Pero como mencionaba, hay otras veces que son mucho más, pero es dependiendo del tiempo que tengamos disponible y también hasta qué punto creo que yo sé, tengo la confianza necesaria para decir que conozco a mi usuario o que puedo asumir ciertos riesgos de hacer esas hipótesis de esto creo que cumple con el usuario que tengo, ¿no? Eso. Ujú. Gracias, gracias. Eh, Sé que has mencionado tu Instagram, sería bueno que lo vuelvas a mencionar para que te sigan y si puedes colocarlo también en el chat para que las Ah, personas sí, claro. A te ver. sigan.
y te agradezco, Shara, por haber compartido parte de tu experiencia. La comunidad clubera, acá hay entre postulantes, cluberos y, digamos, público en general que llega de las redes sociales, ¿no? Eh, y la motivación de estas charlas es un poco compartir experiencias como la tuya, eh, y dar ciertos conceptos generales, o hacer un poco de alfabetización de lo que es la ciencia y la tecnología. Así que ha sido muy interesante. Con esto terminamos las dos charlas especiales eh, que, que hemos tenido. Ya mañana y pasado eh, mañana nos toca comunicación y divulgación científica, que es un tema que también va rondando por nuestros cluberos, porque lo vemos cuando postulan. Queremos hacer esa diferenciación entre divulgación, que es para un público más general, comunicación científica, que es más para pares, y la gestión de I+D y la gestión de proyectos, ¿no? Que también ronda como interés en los postulantes. No sé si quieres agregar alguna cosa más, Sharon. No, más bien, bueno, un poco reforzar lo que mencionaba, ¿no? Sigan creando y sigan investigando bastante, que hay mucho camino en el Perú para poder seguir creando cosas. Así que, nada, estoy muy ansiosa por ver qué es lo que van ustedes a estar creando. Muchas gracias, Shara. Entonces, déjenme cerrar, stop recording.